Resulta claro entonces que en investigación cualitativa la posición del sujeto es clave porque tiene una incidencia medular en aquello que se conoce y siempre me gusta utilizar el ejemplo de la pintura. Acá podemos ver tres pinturas de trabajadores hechas desde enfoques distintos y cómo cada uno de los artistas que hacen estas composiciones evidencian aspectos diferentes de esa dimensión de la realidad del trabajo, dimensión que será altamente determinada por el enfoque, en este caso por la escuela técnica y la escuela en términos de concepción de mundo que tenían los artistas. Tenemos que existen diferentes perspectivas de investigación cualitativa, al menos podemos identificar tres. La perspectiva distributiva que hace énfasis en los procesos de cultura de las personas, básicamente entendidas como formas de hacer, pensar y sentir la realidad social. Tenemos también las perspectivas relacionales que se ubican fundamentalmente en tratar de determinar eh, cuáles son las actuaciones y cómo son las relaciones entre distintos sujetos que componen una realidad y cómo entonces la interacción entre estos sujetos en entornos diferenciados a partir de intereses distintos evidencian relaciones de poder, evidencian relaciones de estratificación diferente y además construyen elementos de estructura social. Y eso nos llevará además a la tercera perspectiva de la investigación, que es sociohistórica, que básicamente se interesa tanto por ver cómo se construyen las estructuras, cómo interactúan las estructuras en términos de instituciones sociales y además cuál es el papel de lo ideológico en la conformación de esas estructuras e interacciones sociales. Es fundamental comprender a este momento de la sesión, entonces, que para el investigador cualitativo son tres elementos claves para su acercamiento a la realidad. Uno, entender que la realidad es diversa y compleja y que presentará como característica fundamental la alta variabilidad en el poco tiempo. Para ello, entonces, tendrá que desarrollar una alta sensibilidad social y un alto sentido, un agudo sentido de observación y una observación que va más allá del mundo de los sujetos, sino de los elementos internos, de ese mundo interior que los sujetos tienen y que se constituyen finalmente como mecanismos y como elementos de interacción en la realidad externa. Entonces, básicamente, sintetizando a muy grandes rasgos, a lo cualitativo le interesa lo que las personas en sociedad producen, piensan y hacen. Y entonces podemos entender, por un lado, que la comprensión como tal y como objeto de lo cualitativo trabajará tanto con cómo se percibe, cuáles son los propósitos o las motivaciones que tienen los seres humanos y cómo es que simbolizan sus relaciones, sus propias aspiraciones en términos de objetos y de procesos sociales. Y para este elemento, el lenguaje se convierte y la palabra en general se convierte en uno de los principales elementos de una gran magia para el análisis de lo cualitativo, básicamente porque comprendemos que el lenguaje construye un orden social y genera una dimensión, por llamarlo así, del decir. Obviamente generará también una dimensión existente pero profunda y oculta que es y que podríamos reducir a aquello que se dice cuando no se pronuncia una palabra o cuando se pronuncia un discurso. En otros términos, entendemos que las palabras crean cosas,
Estas cosas se presentan mediante interacciones entre los sujetos donde estos asignan un valor determinado a las cosas. Ese valor que se asigna se expresa en discursos que sostienen posiciones de los distintos autores que llevan a detentar o a no tener igual poder dependiendo de su ubicación social, y entonces el tema de los consensos y la represión se vuelve un tema fundamental para el análisis del discurso cualitativo. Por ello, lo cualitativo en investigación supone, por la alta complejidad que tiene un elemento como la palabra, la utilización de métodos múltiples de triangulación y de validación. Cuando hablamos de triangulación, básicamente estamos hablando de cómo acercarnos a una dimensión de la realidad cualitativa mediante distintas experiencias que logren confirmarlos, los hallazgos que estamos obteniendo, también con diseños flexibles e hipótesis provisionales. A diferencia de la investigación cuantitativa, la hipótesis podrá ir variando con el tiempo y obviamente el mismo diseño. Otro elemento también que será altamente flexible es la selección de los participantes en un proceso de investigación. Igualmente, la elección de contextos de abordaje. ¿Por qué? Porque el contexto será sumamente importante para iniciar todo lo que tiene que ver con la comprensión tanto de los actores como de los objetos de conocimiento. Y esto también incidirá directamente en los mecanismos de interpretación de la información. Otro de los acercamientos será el materialismo como tal. Al materialismo le interesa esta interacción problema-teoría y básicamente construirá hipótesis a partir de esta relación dialéctica entre el problema y la teoría y tratará de construir el instrumento. Básicamente, algunas de estas formas será mediante el constructivismo, donde la experiencia, el contexto y los implicados jugarán una relación dialéctica sumamente importante que se verá expresada en los datos, en el análisis y en la interpretación. Básicamente, desde el punto de vista dialéctico, se tratará de una indagación crítica que busca desenmascarar las contradicciones ideológicas. También se trabajará o se puede trabajar desde el punto de vista ontológico, es decir, centrado en el propio ser, tratando de visualizar las diferentes contradicciones que se presentan en los sujetos a partir de los condicionantes culturales, económicos y sociales, y también desde el punto de vista epistemológico, viendo cómo los procesos de construcción de conocimiento generan contradicciones tanto entre los sujetos y los objetos. Básicamente podríamos decir que el mayor exponente de este tipo de investigación en lo cualitativo es la teoría crítica, que reúne las tradiciones del marxismo, del feminismo y el materialismo histórico desde la indagación participativa. Otro de los enfoques será el enfoque de actuación, que se interesa más bien por los significados que las personas le dan a los objetos. Tendremos también la etnometodología, que se interesa por el sentido que construyen los sujetos con respecto a la realidad externa y tratando de evidenciar el conflicto que aparece entre el significado y la vida de los sujetos. En conclusión, tanto las estructuras de conocimiento como el investigador, como los actores, contextos y discursos estarán envueltos en la investigación cualitativa y sobre todo en un área tan medular y tan importante como las relaciones internacionales. De hecho, lo cualitativo tendrá un enorme poder para comprender escenarios concretos más allá de los elementos ideológicos que se transmiten como estructura de comunicación de masas y se podrá entender en su particularidad histórica. Bien, muchachos, esta ha sido la sesión número 2. Les agradezco la atención prestada a la misma. Buenas tardes.